Espero que podamos disfrutar esta tarde de la palabra del Señor. Bienvenidos al Instituto de la Gracia. Vamos a entrar a la lección número 2 de la materia La controversia del calvinismo. Esta es la materia que estamos viendo hoy en esta tarde. Vamos a orar al Señor que Él nos ayude en esta preciosa tarde. Padre Celestial, en esta tarde, gracias le damos por la oportunidad que usted nos concede de dar inicio a nuestra clase virtual de esta tarde. Pedimos su ayuda, su iluminación para que podamos comprender su palabra. Gracias por los que ya están conectados y por los que quizás se van a conectar más tarde. Un privilegio, Señor, estar aquí ante ti. Pedimos tu auxilio, que nuestra mente se abra a la palabra y que podamos comprender todas estas verdades. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Muy bien. Estamos en la lección número 2. Ya pusimos algún fundamento. Número 1. Número 2. Consideremos el equilibrio bíblico. Y ahora número 3. Veamos las respuestas bíblicas a nuestras preguntas. ¿Cuáles son los 5 puntos principales del calvinismo? Hermanos, veámoslo por favor. Número 1. La primera se llama depravación total. Así se llama la primera. Depravación total. Fíjense que cuando el hombre pecó en el Edén, dice la depravación total, todo, toda su esencia se manchó del pecado. Así dice, cuando el hombre pecó en Edén, toda su esencia se manchó del pecado. Y dice aquí entre paréntesis, esto es cierto. Ni siquiera podemos decidir ser salvos. Por eso Dios decidió salvarnos. Esto es falso, ¿verdad? Imagínense, hermanos, cómo piensa el calvinismo. Cuando el hombre pecó en Edén, toda su esencia se manchó del pecado. Esto es cierto. Ni siquiera podemos decidir ser salvos. Por eso Dios decidió salvarnos. Esto es falso. Hermanos, como es una depravación total, no podemos decidir ser salvos. No podemos decir, sí, yo quiero la salvación. ¿Verdad? Entonces Dios es el que hizo todo. Nosotros no hacemos nada. Vale, pero todo esto lo vamos a aclarar. Número 2. Elección incondicional. Este es el segundo punto del calvinismo. ¿Qué enseña esto? Dice, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Esto es cierto. Por eso Dios ha elegido a algunos para ser salvos por la dádiva de la fe. Esto es falso. Vuelvo a repetir. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Esto es cierto. Por eso Dios ha elegido a algunos para ser salvos por la dádiva de la fe. Esto es falso. Bien, eso es lo que enseña el calvinismo. Son los 5 puntos del calvinismo. Aquí vemos a uno que Dios elige, elección incondicional, que Él elige. ¿Ya? Así dicen los calvinistas. 3. Expiación limitada. Cristo murió solo por los elegidos, dice el calvinismo. Esto es falso.
Fíjense bien. 4, el cuarto punto del calvinismo, gracia irresistible. Aquellos que Dios ha elegido salvar no se pueden resistir al llamado de Dios. Esto es falso. Lo vamos a comprobar bíblicamente. Solo estamos mencionando los 5 puntos del calvinismo. Quinto, perseverancia de los santos. Si eres verdaderamente elegido por Dios, vas a perseverar en fe, santidad, vida fructífera, etcétera. Si no perseveras, nunca fuiste salvo. Esto es falso. Vale. Entonces, hermano, ustedes me dirán, hermanos, explíquenos bien eso. No estamos entendiendo. Bueno, se los vamos a explicar. Usted conoció a Sansón. Sansón fue salvo. Pregunta. Usted conoció a Salomón. Pregunta. ¿Salomón fue salvo? El apóstol Pedro, ¿te lo conoció? Pregunta. ¿Fue salvo? Bueno, los arminianos dicen que si no persevera, no será salvo. Los calvinistas dicen que si no persevera, nunca fue salvo. Ambos, calvinistas y arminianos, hermanos, contradicen las escrituras. Bien, vaya, aquí les acabo de mencionar los 5 puntos del calvinismo. Bien, letra A, algunas preguntas claves. Número 1, ¿qué significa estar espiritualmente muerto? Hermanos, ¿qué significa estar espiritualmente muerto? Bueno, está en Efesios 2 del 1 al 3. Ahí está en ese pasaje. Usted sabe que antes de ser salvos, estábamos muertos espiritualmente, dice Efesios, controlados por Satanás, controlados por nuestra naturaleza pecaminosa, y éramos hijos de ira. ¿Verdad? Así dice Efesios 2, del 1 al 3. Si usted lo lee. En la Biblia, la muerte significa separación. ¿Oyeron? No, aquí en la Biblia no está hablando que la muerte significa no accionar. No está hablando eso, sino que significa separación. O sea, nacimos separados de Dios. Si ustedes notan ahí, hermano, pueden ver que nacimos separados de Dios en la imagen que tenemos en la pantalla. Entonces, estábamos separados de Dios por causa del pecado. Ustedes notan ahí, aquí está el pecador, vean, por causa del pecado, vean, estábamos separados de Dios. ¿Vean? El ser humano nace separado, muerto espiritualmente, separado de Dios. Así nacimos todos nosotros. Y eso fue por causa del pecado. O sea que nacimos separados. No quiere decir que el hombre no tiene capacidad de decidir creer o no creer. ¿Me entiendes? Vamos a Hechos. Bueno, aquí están Efesios. Vamos a ver. Dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Aquí está, separados, ¿verdad? En vuestros delitos y pecados. Entonces, cuando estábamos separados,
Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo. Veamos qué anduvimos haciendo. Siguiendo la corriente de este mundo. ¿Ya? O sea, nosotros éramos amigos del mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, estamos hablando del diablo. El diablo nos tenía esclavizados. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Imagínense, hermano, una rebeldía. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. O sea que la carne, nuestra naturaleza pecaminosa, nos gobernaba y hacíamos lo que ella quería. Y dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, nacimos muertos. Y la palabra muerte significa separación. Nacimos separados de Dios. Fíjese bien, ¿verdad? Muertos, anduvisteis, siguiendo, vivimos, deseos, haciendo. ¿Me entienden? Entonces, cuando hablamos de que estábamos muertos, no quiere decir que no teníamos acción de tomar decisiones. ¿Cómo no? ¿Verdad? Pero si entendemos la palabra muerte, significa separación. Estábamos separados de Dios, ¿verdad? No quiere decir, vuelvo a repetir, no quiere decir que el hombre no tiene capacidad de decidir creer o no creer. Vámonos a Hechos 10, 30 y 31. Quiero pedirle, por favor, a la hermana Sonia que me lea Hechos 10, 30 y 31. Aquí vamos a ver, hermanos, eh, a un hombre que se llamaba Cornelio. Sí. Dice, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Bien, este hombre no era salvo, pero tuvo acciones que él tomó, oraba, ¿verdad? Era un hombre que compartía, ¿me entiende? Vaya, entonces Cornelio era un gentil que oraba, que buscaba a Dios sin ser salvo. ¿Oyeron lo que acabo de decir? Sin ser salvo. Estaba muerto espiritualmente. Sí, estaba muerto, estaba separado de Dios. ¿Oyó Dios su oración? Sí, la escuchó. Sí, es una oración para conocer la verdad. Él quería conocer la verdad porque nadie por naturaleza busca a Dios. ¿Vea? Ahora, el libro de los Hechos está lleno de ejemplos de gente buscando la verdad antes de ser salvo. Por ejemplo, el eunuco etíope, ¿se acuerdan? En el capítulo 8, ¿verdad? Que decía, el etíope iba leyendo el profeta Isaías, le dice el Espíritu Santo a Felipe, acércate a ese carro, le dice. Y iba leyendo el profeta Isaías y le pregunta, ¿y cómo voy a entender si no hay quien me explique? O sea, que el hombre quería entender, quería comprender, ¿verdad? El etíope. Cornelio lo mismo en Hechos 10, ¿verdad? El etíope está en Hechos 8, Cornelio está en Hechos 10 y Lidia en Hechos 16. Y también está el carcelero de Filipo en Hechos 16. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? O sea, ¿tiene una persona muerta espiritualmente la capacidad de responder en fe al evangelio? ¿Una persona que está separada de Dios? Sí, hermano.
Sí, sí. Tampoco quiere decir que el hombre no tiene responsabilidad ante Dios. ¿Entiendes? Vale, entonces, sí tiene la capacidad. Número dos, la regeneración precede a la fe. Mire, el calvinismo, quiero ver, no, dice, no, dice, nadie puede nacer de nuevo si no es por medio de la fe en Jesucristo. El calvinismo, hermanos, enseña que la regeneración, fíjense bien, es antes de la fe. ¿Por, ¿por qué piensan así los calvinistas? Por la doctrina de la depravación total. Si el hombre es totalmente depravado, incapaz de creer, ¿cómo puede creer? Dios tiene que regenerarlo por medio de la gracia irresistible. Hay que nacer de nuevo para creer, o hay que creer para nacer de nuevo. Hermanos, San Juan 3:16 nos dice que hay que creer para nacer de nuevo. El calvinismo enseña que la persona primero debe de nacer de nuevo en menos de un segundo y luego creer. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Hermanos, esa teología los hace decir eso, pero no está en la Biblia. Nadie puede nacer de nuevo si no es por medio de la fe en Jesucristo. Muy bien. Ahora, hablemos, eh, observen, para que todo aquel que en él cree, es lo primero, miren, ¿ya? Todo aquel que en él cree, dice el verso 16, miren, ¿ya? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces ahí está, que lo primero es creer para nacer de nuevo. La fe es un don de Dios, porque los calvinistas dicen que tiene que Dios darle la fe a la persona para que pueda él creer, o sea, salvarse, pues. No, porque entonces el responsable de la condenación del hombre sería Dios, lo cual iría en contra de los atributos de Dios. Miren, hermano, ¿qué es la fe? Es una buena pregunta. Bueno, fe es creer, es apoyarse en, es depender en, es basarse en. Si usted lee Romanos 4:5, hermanos, este versículo es bueno, buenísimo leerlo. Léalo, por favor, hermana Sonia. Romanos 4:5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Muy bien. El calvinismo enseña que la fe para la salvación es un don de Dios. La fe que se requiere para la salvación es llamado un don de Dios para los calvinistas en las escrituras. Hermanos, la fe no es un don. ¿Por qué? ¿Quién entonces sería el responsable por la pérdida del hombre? Si Dios es el responsable de dar la fe, sería Dios. Mire, está en contra de la verdad de la palabra de Dios. Está en contra de su amor. Está en contra de su justicia. Sería injusto que alguien se pierde porque Dios no le dio el don de la fe. No hay versículo que apoye esta enseñanza. Hay uno que está en Efesios 2:8 y 9. No sé si ustedes han leído ese versículo. Bueno, pero primero vamos a leer el versículo que leyó la hermana Sonia. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío,
su fe le es contada por justicia. Ustedes notan algo aquí bien interesante, miren, hermano. Algo bien interesante que veo aquí en este versículo. Miren, observen lo que ve aquí, miren. Esto, miren. Su fe. No es la fe, el don de Dios que me dio la fe. Aquí está hablando de su fe. Es interesante esto, mi hermano. ¿Me entienden? Es bien interesante eso, porque no está hablando de la fe como don, que Dios lo da. Es su fe. ¿Ya? Entonces, cuando la Biblia habla en Efesios, aquí, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Quiero que vean una cosa. La frase, por gracia sois salvos. Y después vemos la palabra fe. Y esto, miren, observen. Esto no puede ser la fe porque diría, la fe es la palabra fe es femenina. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Observen, esto no de vosotros. ¿Qué es esto, hermano? Es salvos por gracia. Esto es, es a lo que se refiere Pablo aquí. ¿Me entienden? Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, el ser salvos por gracia es el don de Dios. Es la vida eterna. ¿Oyeron lo que estoy diciendo? El don de Dios es la vida eterna al creer en Jesucristo. Esto es en el griego toutos, no se refiere a la fe, porque diría esta, o sea, no diría esto. Si dijera esta, que es la fe, hermano, entonces sí, pero no es la fe la que está refiriendo Pablo acá, sino que, hermano, se refiere a la expresión sois salvos. O sea que el valor de tu fe no es porque tú puedes creer. El valor de tu fe está en el objeto de la fe, que es Jesucristo. ¿Ya? Entonces, hermano, por eso la gracia y la fe concuerdan, son compatibles. Romanos 11:6, hermana Sonia, si puede leerlo, por favor. O sea, cuando dice esto, no se refiere a la fe, sino a salvo, sois salvos por gracia, sois salvos. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Vi que la gracia y la fe son compatibles, pero la gracia, la fe y las obras no son compatibles. Es como el aceite y el agua, no son compatibles, no se pueden unir, pues, ¿me entiendes? Algunas preguntas claves. 4. Eh, mm, permítame, algo quiero decirle, enseñarles otra cosa antes de entrar a este punto. Quiero que me busque, por favor, ¿puede, hermano Walter, buscarme 1 Corintios 12? Sí, hermano. Sí, ahí en 1 Corintios 12 están los dones espirituales. Sí, Vale, lea el versículo 7 en adelante. leemos, hermano. Dice 1 Corintios 12:7, dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros,
a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Hasta ahí Pero todas nomás. estas cosas, ahí está. Hasta ahí nomás, vaya. Ven Sí, ustedes que a este, ahí están los dones, va. Los dones del Espíritu. Ahí está uno que se llama la fe. ¿En qué versículo está, hermano Walter, cuando dice fe? en el 9. Muy bien. Pablo menciona en estos pasajes varios dones. Estos eran parte de la iglesia primitiva. Ahora, quiero aclarar, no todos los creyentes tenían todos los dones. ¿Verdad? Pero todos tenían fe en Jesucristo. Ahora, este don que habla Pablo en 1 Corintios 12:9, este don del que habla aquí no es la fe salvadora. La fe que se ejerce en la salvación no es igual al don de la fe que se menciona acá. Entonces, el contexto de este pasaje no habla de la salvación. El contexto es el servicio de los creyentes en la iglesia a través de los dones espirituales. Y la fe como un don es dado por Dios, pero la fe salvadora es ejercida por el hombre. ¿Me explico, hermano? Quiero aclarar este versículo, pues alguno le dirá, bien, ahí está el don de la fe, ¿verdad? Hermano, pero hay que aclararlo, ¿verdad? Que aquí no estamos hablando de la fe salvadora, estamos hablando, hermanos, del contexto del servicio de los creyentes en la iglesia a través de los dones espirituales. ¿Me entiendes? Y aclaro, la fe como un don es dado por Dios, pero la fe salvadora es ejercida por el hombre. Muy bien. Sigamos. 4. ¿La gracia de Dios puede ser resistible o es irresistible? Estamos tocando los puntos calvinistas. ¿Ya? Sí, definitivamente puede ser resistida. Ellos dicen que no. La gracia es irresistible. Bien. Vamos, hermano Walter, a leer Mateo 23:37. Sí, Anoten los pasajes aquí en el punto que estamos tocando. Mateo, 23:37. ok. Leo, hermano. Sí. Mateo 23:37 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quisiste juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os Hasta fue ahí, dejada desierta. hasta ahí nomás. Bien, bien. Sí, Quiero que vean algo aquí, miren. Observen algo aquí, miren. Permítanme. Miren lo que dice aquí. Y no quisiste. Observen, hermano. La gracia puede ser resistida. Ellos no quisieron. Muy bien. Leamos otro pasaje. Mire, ¿cuántas veces quise? Dice el Señor. Él quiso, pero ellos no quisieron. ¿Verdad? No quisiste. Bien, léame, hermano Walter, aquí en la pantalla, San Juan 5:39 al 40. leemos, hermano. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Muy bien. Miren la frase. No queréis venir a mí. Si la salvación es un regalo, podemos decidir aceptarlo o no. Sí. De lo contrario, ya no sería un regalo. O sea, Dios respeta la voluntad de cada persona. Él no nos obliga a
pecar ni a no pecar. Y en la vida cristiana podemos resistir al Señor. Sí, por eso Pablo escribió Romanos 12:1. Si los creyentes podemos resistir al Señor, con mucha más razón los inconversos que no tienen el Espíritu Santo también resisten al Señor. Veamos, Walter, lea Hechos 7:51 en la pantalla. Sí, hermano. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Muy Muy bien. Entonces el punto calvinista, la gracia irresistible, es mentira, hermano. Sí, la gente puede resistir. Bien. Mire, resistir siempre al Espíritu Santo. Mire lo que dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Verdad? Hermano, mire, y en la vida cristiana podemos resistir al Señor, sí. Por eso Pablo escribió Romanos 12:1. Pablo les estaba rogando a los hermanos que presentaran sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 5. Enseña la Biblia que los creyentes perseverarán. Dice el calvinismo, si no perseveras, nunca fuiste salvo. Dice el calvinismo. El arminianismo dice, si no perseveras, no serás salvo. Imagínense, hermano, estas corrientes teológicas han dañado la mente de muchas personas, ¿verdad? Bueno, vamos a ver en la Biblia. Vale, quiero decir una cosa, no pueden haber dos salvadores, solo hay uno, se llama Jesucristo. La perseverancia no puede ser un medio de salvación. Entonces, si no perseveras, nunca fuiste salvo, dicen los calvinistas. Y los arminianos dicen, si no perseveras, no serás salvo. Bien, vamos a ver Timoteo. ¿Qué dice Timoteo? Bueno, Walter, me lo lee, por favor. Aquí en la pantalla. Sí, hermano. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Bien. ¿Qué dice Pablo a Timoteo en este pasaje? Dice, si fuéramos infieles. Aquí ven, ¿verdad? Ven aquí, miren. Si fuéramos infieles, ¿verdad? Nosotros, si fuéramos infieles, ¿a qué se refiere? Hermanos, ¿cómo ven ustedes este pasaje? Bien, yo veo varias cosas aquí en este pasaje. Vaya, dice aquí, dice primero, si sufrimos, también reinaremos con él. Y dice, si le negaremos, hermano Johnny, aquí está, mire, él nos negará. La pregunta es, ¿qué es lo que nos negará él? ¿Qué es lo que él nos va a negar? Hermanos, ¿saben qué es lo que nos va a negar? Se llama, voy a poner una R, se llama recompensas. Eso es lo que nos va a negar el Señor. Si usted lee en el contexto, van a ver qué es la recompensa. ¿Verdad? Ahora, si fuéramos infieles, miren, hermano, Él permanece fiel. Miren qué tremendo, miren lo que la Biblia dice. ¿Verdad? Es imposible, hermano. Él siempre cumple sus promesas. Él no se puede negar a sí mismo. Si sufrimos, vamos a reinar. Él nos va a negar las recompensas si nosotros, hermanos, le negáremos. Si fuéramos infieles,
Él va a permanecer fiel. Él no puede negarse a sí mismo, ¿verdad? Bien. Eh, Ahora, ¿es posible que un creyente no persevere? Estamos hablando de la perseverancia, ¿va? El deseo de todo pastor, nosotros es que los creyentes perseveren, ¿va? Ya siendo salvos, pero no perseveramos para ser salvos, ¿verdad? Pero lamentablemente, hermanos, algunos creyentes no perseveran, ¿vea? Vámonos, hermano Walter, por favor, vamos a leer, léame en la pantalla segunda de Pedro 3:17. Leo, hermano. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. No dice caigáis de la salvación, no dice así. Pedro está diciendo bien claro que caer es de la firmeza, ¿verdad? ¿Es posible que un creyente no persevere? Sí. ¿Dios quiere que seamos fieles? Sí, hermano, sí quiere. Pero hay creyentes que caen de la firmeza, dejan de perseverar, van a perder sus galardones, van a perder el testimonio, van a perder la salud, van a perder la vida. Bueno, un montón de cosas que van a perder por su carnalidad, ¿verdad? Pero Dios no quiere eso, ¿verdad? Pero estamos los pastores ahí luchando con las ovejas, ayudándole, animando a las ovejas. Segunda Timoteo 4, verso 2 al 4. Mire, que prediques la palabra, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Si ustedes notan en este pasaje, hermano, habla de creyentes salvos, pero que no perseveran. Pregunta, ¿se pierde el creyente si no persevera? No, pero pierde galardones, pierde la comunión con Dios, pierde la paz, pierde el gozo, pierde las bendiciones espirituales y materiales y es disciplinado por Dios. ¿Me entiendes? Ahora, en el verso 6 dice, porque yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, esta es doctrina. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, aquí están los galardones, mira, el cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí estamos hablando, hermanos, de que de las coronas, ¿verdad? De las recompensas, ¿verdad? Por perseverar, ¿verdad? Por mantenerse, ¿verdad? En la brecha, ¿verdad? Ha peleado la buena batalla, ha acabado la carrera, ha guardado la fe. Entonces, no todos los creyentes perseveran. Observen, otro pasaje más. Procura venir pronto a verme. Está en Timoteo 4 siempre. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Ustedes ven acá, Demas no perseveró, ¿verdad? En contraste con Pablo. Conclusión, hermano. La Biblia no enseña que todos los creyentes perseverarán. Todos los creyentes fallamos, ¿verdad? Todos. El calvinismo y el arminianismo no creen en la certeza de la salvación. Pregunta. ¿Dios quiere que todos los hombres sean salvos o solo los elegidos? Hermanos, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Entiendes? Los calvinistas dicen que solo los elegidos. Bueno, veamos la confesión de Westminster en el año 1646, sección 3. Por el decreto de Dios y para
la manifestación de su gloria, algunos seres humanos y ángeles son predestinados y preordenados para vida eterna y otros preordenados para muerte eterna. Es terrible, hermanos, lo que ellos creen. Veamos lo que dice la Biblia. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Si usted ve aquí, hermano, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Eso es lo primero que Dios quiere. Y después de ser salvos, vengan al conocimiento de la verdad, así como estamos nosotros aquí enseñando la verdad. Vengan al conocimiento de la verdad. ¿Me entienden? No solo los elegidos. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Observe, hermanos, Dios quiere que todos procedan, que todos los hombres sean salvos, no solo los elegidos. Dios quiere que todos los sean salvos. Todos procedan a un cambio de mentalidad. Todos se dé eso de metanoia, cambio de mente. 7. Ama a Dios a los no elegidos y murió Cristo por ellos. Buena pregunta. ¿Cómo leen los calvinistas Juan 3:16? Sí, hermanos, ama a Dios a los no elegidos y murió Cristo por ellos. ¿Cómo leen los calvinistas Juan 3:16? Según la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué dice según Calvino en San Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios a los elegidos que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que es elegido no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, cuando leen los calvinistas Juan 3:16, hermanos, lo leen de esta manera. Otro pasaje. ¿Puede leerme, por favor, hermano Walter, Marcos 10:21? Marcos 10:21. Sí, leo. Léalo. Marcos 10:21 dice, entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pregunta. ¿Jesús amó al joven rico aunque no era salvo? Sí, Sí, lo amó. Así dice aquí. Él no era salvo. Sin embargo, Jesús lo amó. Hermanos, la salvación es por dar regalos o por recibir el regalo de Dios. Hermanos, es por recibir el regalo de Dios. Pero el joven tenía su fe puesta en la riqueza. Lea, hermano, el versículo 22 y 23, hermano Walter, siempre de Marcos 10. sí, hermano, 22 y 23. Pero él afligido por esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riqueza. Pero más abajo lea, por favor, siga leyendo. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Bien, estaba confiando en su riqueza. Sí. Bien, vámonos ahora a Hebreos
Hebreos 2:9. Léame ahí, hermano. Leo, hermano. Sí. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustasen la muerte por todos. Muy bien. Observen por todos, dice ahí, ¿verdad? Por todos. Pues vamos a ver este versículo según Calvino. Léalo, hermano. Hebreos 2:9, según el calvinismo, dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte. Esta es la diferencia, ¿va? Por los Sí, elegidos. sí, correcto. Sí. Es la diferencia. Por eso les digo yo que nosotros no podemos basar nuestras creencias en una corriente teológica. Necesitamos basar nuestras creencias en las escrituras bíblicas. ¿Verdad? Muy bien. Leamos otro pasaje. Primera Juan 2:2. Hermano Walter, por favor. Ya no lo tenemos en la pantalla, pero sí, quiero que lo lea. Sí. Sí. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Gloria a Dios, hermano. Él es la propiciación por nuestros pecados. Pero dice Juan, pero no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Muy bien. Vámonos a segunda de Pedro 2:1, hermano. Sí, hermano. Segunda de Pedro 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrán entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Aquí que dice Pedro que Cristo murió y rescató, compró, redimió aún a los falsos maestros, pero ellos no son salvos por no creer. Pero hermanos, veamos la universalidad de la muerte de Cristo. Él murió por todos. Murió por los falsos maestros, murió por los impíos, murió por los elegidos, murió por la iglesia, murió por todos, murió el Señor. Por todos murió. Bien. Quisiera, hermanos, si tienen alguna pregunta.